Bendito sea el Señor Jesús. Dios te bendiga. Gracias al Dios de los cielos que en esta tarde me permite compartir una palabra con ustedes. Y verdaderamente te digo que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu corazón. Que Dios te dé sabiduría y entendimiento para que llegues a conocer más y más a Jesucristo, por el cual todos fuimos hechos. Dice la Biblia que todo es por Él y para Él, Jesucristo. Quiero compartir un tema que el Dios de los cielos me mostró esta tarde y puso en mi corazón esta tarde, y a esta hora de la noche, exactamente faltan unos segundos para las 10 de la noche, me permite compartir este tema. Y vamos a ponerle al tema: vive y después enseña. Live and then teach, en inglés. Vive y después enseña. ¿Por qué es importante primero experimentar con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, los caminos de la vida? Es importante. Así podemos aconsejar, ayudar, exhortar, animar, aconsejar, guiar a los demás, al prójimo. Con nuestro testimonio, con nuestra vida, muchas personas pueden ser bendecidas con el consejo de alguien que ya haya experimentado tales etapas o caminos de la vida. Por ejemplo, una persona mayor, un anciano de días, una persona ya adulta, tiene muy buenos consejos. No todos, pero ha de tener muchos buenos consejos que a una persona joven como yo nos pueden ayudar bastante. Es bueno escuchar los consejos, pero no solo escuchar, sino analizarlos conforme a la palabra de Dios. Porque no porque estén ya adultos significa que todo lo que te aconsejen va a ser bueno. Es nuestra responsabilidad analizar si lo que se nos está aconsejando es bueno o es malo. Y gracias a Dios que tenemos una gran ayuda con la palabra de Dios, con la Biblia. El rey David dice: porque tu palabra es lámpara a mi vida y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la palabra de Dios es como una luz que alumbra nuestro camino en tinieblas y nos enseña por dónde caminar, dónde viene un hueco, dónde viene un resbaladero o dónde viene algo de peligro. Entonces, bendito sea Dios, hay que analizarlo todo conforme a la palabra. También una persona joven puede aconsejar, pero tenemos que analizarlo todo con la palabra de Dios. Ahí está la verdadera luz, la vida para el hombre, la verdadera luz y la verdadera vida para el hombre. Solo ahí está la verdad, la palabra del Señor. Pero antes de aconsejar, antes de ayudar, antes de guiar, antes de ayudar a alguien, al prójimo, es
importante vivir primero. Cuando Jesucristo estuvo viviendo en la tierra, en el pueblo de Israel, entre los israelitas, entre los judíos, porque Él viene de los judíos, Jesús no le agradó para nada lo que los fariseos hacían. Los señores fariseos ya adultos, los escribas, los doctores de la ley, los sacerdotes, los ancianos del pueblo, o sea, pura gente ya de experiencia en la palabra de Moisés, la ley que Dios le había dado a Moisés. Todos ellos conocían las escrituras de Moisés y se la enseñaban al pueblo. Hacían bien a la verdad. Enseñaban los escritos de Moisés y se lo enseñaban al pueblo. En el capítulo 23 de Mateo nos cuenta la historia que Jesús le dice al pueblo judío, le dice esto: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan todo lo que les digan que hagan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, porque ellos atan cargas pesadas que ni con un dedo las quieren cargar, porque ellos atan cargas pesadas en los hombros, en las espaldas de los hombres, que ellos ni con un dedo las quieren llevar. Esto está mal. Ellos eran ancianos, ellos eran sacerdotes, los estudiantes de la ley, los escribas les llamaban. Bien hacían en interpretar la ley de Moisés y enseñarla al pueblo. Pero en realidad de nada les sirve enseñar algo que ellos no viven. Porque Jesucristo les llamaba hipócritas. Porque ellos enseñaban algo que ellos no vivían. Eso nos hace ser unos hipócritas. Porque no somos dignos de enseñar algo que no hemos vivido. O sea, en otras palabras, no somos merecedores, no merecemos enseñar algo que no hemos vivido. Yo no te puedo hablar del Espíritu Santo si no lo conociera, si yo nunca lo hubiera recibido. Yo no te puedo hablar de que Dios es un Dios que perdona si a mí no me ha perdonado, porque yo no me he arrepentido de mis pecados. Entonces yo no he experimentado el perdón de Dios. Entonces yo no soy digno de hablarte de un Dios que perdona, porque yo no le conozco así. Y eso es lo que hacían los fariseos y los escribas y los sacerdotes y los ancianos en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Jesucristo le decía hipócritas. Juan el Bautista les decía generación de víboras, porque atan cargas pesadas sobre el pueblo que ni con un dedo las quieren cargar. Yo creo que alrededor del mundo, entre muchas denominaciones, entre muchas religiones, pasa lo mismo hoy en día. Tenemos al líder enfrente que nos declara según que la palabra de Dios o que representa a Dios en la tierra y según Él nos enseña el camino para llegar al cielo y no vemos fruto en nuestras vidas. ¿Por qué no vemos fruto en nuestras vidas? ¿Por qué no cambia nuestras vidas? ¿Por qué nuestra familia no cambia si estamos haciendo lo que el líder nos enseña? ¿Saben? Todo viene desde el líder, desde la persona que está enfrente. Porque si el que está enfrente no está dando un pan bueno, una comida buena al pueblo, entonces la comida puede estar dañada. Él puede estar dando una comida ya caducada, una comida podrida. Y lo que va a hacer que al pueblo que está escuchando, al pueblo oyente, lo va a contaminar. Y en vez de llevarlo a que dé fruto, lo va a llevar a que se pudra, a que se seque. Es importante primero vivir y después enseñar. No podemos sacar la basura del ojo
de nuestro hermano si aún tenemos viga en el nuestro. Jesús dice, hipócrita, primero límpiate tu propio ojo antes de limpiar a tu hermano. A muchos nos pasa esto. A muchos nos pasa. A mí también me pasa. Pero es diferente que te pase y no te importe a que te pase y te des cuenta y después te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Primero hay que vivir y después vamos a enseñar. Primero vivir y después enseñar. Live and then teach. Vive y luego enseña. No podemos llegar a ser maestros sin antes ser alumnos. No podemos llegar. Primero tenemos que comenzar viviendo para después llegar a dar buen consejo, a tener un buen testimonio para los demás. Jesucristo esto no le agrada. Que enseñemos, que háblenos a las personas, que háblenos al pueblo, pero nosotros no vivamos lo que hablamos. Que yo hable a las personas de que se arrepientan, de que vengan a Dios. Pero si yo no conozco a Dios, yo no soy digno de hablar de Dios. Primero tengo yo que alinear mi vida con Dios. Yo no puedo hablarte de la oración si yo no soy un hombre de oración. Yo no puedo hablarte del ayuno si yo no soy un hombre de ayuno. Yo no puedo hablarte cosas sobrenaturales, espirituales, si yo no las he conocido. Primero vivirlas y después enseñar, para que nuestra enseñanza lleve fruto. Porque si nosotros la vivimos y después enseñamos, Dios se mueve a través de nuestra enseñanza. Dios bendice nuestra enseñanza y es ahí cuando lleva fruto. Pero si nosotros enseñamos lo que no vivimos, lo que miramos de otro, eso no va a llevar fruto, porque no va respaldado por nadie. Dios, la mano de Dios no se va a mover ahí, porque vemos que a Cristo no le agrada esto. Entonces Jesús no va a apoyar esto. Si yo estoy hablando de algo que yo no vivo, Jesús no va a apoyar mi boca, no va a apoyar mi lengua, no va a apoyar mis palabras. Pero si yo cuento, si yo platico, si yo testifico, si yo predico a alguien que conozco, algo que viví, algo que experimenté, algo que me pasó, verdaderamente mi testimonio vale y Dios lo bendice tras de él. Y a las personas que lo reciben, Dios les bendice y así llevan fruto, así son edificadas en sus vidas, así cambian en sus vidas, les es de grande bendición en sus vidas, en sus familias, les es como una lámpara en el camino donde no sabían cómo caminar, por dónde ir, en ese camino que les parecía un camino de tinieblas. Tu vida puede ser cambiada por un testimonio verdadero, por un testimonio de una joven de México. Yo estoy aquí, porque yo a Cristo lo comencé a conocer por un pequeño testimonio, un sencillo testimonio de una paisana mía que es de México. Tengo una camisa de México, gloria a Dios, allá nací. Por un testimonio de una joven que platicaba en el canal de YouTube cómo Jesús se le manifestó a ella a través de la palabra y ella comenzó a leer la Biblia y se le abrió los ojos a la realidad. Por ese testimonio tan sencillo, ella decía que ella leía las cartas de tarot y cuánta brujería hacía, y aún ella asistía a una iglesia religiosa
Y de repente ella sintió que Jesús le habló y le dijo, si en este momento te mueres, te vas al infierno en la condición que estás. Entonces le entró mucho temor y comenzó a leer la Biblia. Comenzó a conocer del Señor Jesucristo. Comenzó a conocer la verdad. Sus ojos se le comenzaron a abrir a la verdad de Dios, que es Jesús. Ella comenzó a hacer un canal de YouTube y comenzó a subir sus videos, su testimonio. Y en un tiempo que estuve aprisionado en mi casa, porque Dios así lo permitió, fue cuando Dios me topó con ese video por primera vez en mi vida y fue donde cambió mi vida. Ahí fue donde Dios me habló por primera vez tan profundamente. Y por ese testimonio que tiene poder, porque es verdadero, yo estoy aquí y le doy gloria a Dios por ello. Encontré la verdad a través de un testimonio verdadero, porque fue real lo que esa muchacha vivió. Y Dios bendijo su testimonio y me sacó a mí a través de este testimonio. Pero si esa muchacha no hubiese tenido ese testimonio verdadero, si hubiese sido una mentira, yo no estuviera aquí. Así de sencillo. Por eso primero hay que vivir para después enseñar. Primero hay que experimentar para después poder aconsejar. No hagamos lo que los fariseos hacían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento de Jesús. Bendito sea Dios. Esa es la palabra que Dios puso en mi corazón esta tarde. No tomes un trabajo si no tienes experiencia en él. Si te ofrecen un trabajo y te preguntan si estás capacitado, si estás dispuesto, si te sientes seguro o segura de hacerlo, sé honesto, sé honesta. Si no tienes experiencia, di que no y es todo. No digas que sí solo por quedar bien con el que te lo ordena o con el que te pregunta. Porque solamente te vas a dañar a ti mismo, te vas a dañar a ti misma. Tuve una experiencia donde una persona me hacía una entrevista a algo que yo he venido haciendo por varios años, perdón. Esta persona tomó ese cargo de entrevistarnos por algún motivo u otro. Pero esta persona que tomó el cargo de entrevistarnos no tiene la máxima capacidad ni el conocimiento para hacerlo. Si yo hubiese sido esa persona, yo hubiese dicho que no. Pero esta persona tomó el cargo. Lo hizo por quedar bien, lo hizo porque su nombre se vea enaltecido. Dios lo sabe, no lo sé. Estuve en la entrevista y tanto como la persona que daba la entrevista, a tanto como el entrevistador, ninguno de los dos tiene buen testimonio ni verdadero testimonio. Porque cuando una persona tiene un testimonio verdadero, hasta en su rostro se ve la verdad. Pero cuando una persona solamente está participando por algún pago, por algún salario, o por quedar bien con alguien, o por agradar a alguien, hasta en su rostro se le manifiesta la mentira. Ustedes han experimentado cuando alguien les miente, hasta en el rostro se ve la mentira. Si yo les estuviera hablando mentira, hasta mi rostro tuviese un rostro de mentira. Esto lo experimenté y me hizo pensar en esta palabra. Me hizo pensar en el Señor Jesucristo en esta palabra. En cuando yo me di cuenta que esto era pura mentira, que estas personas no estaban capacitadas para lo que me estaban haciendo, yo no les presté atención máxima. Yo mi corazón lo detuve y comencé a meditar en las cosas de Dios, a cantarle a Dios. No les entregué mi corazón a estas personas porque no lo merecen, porque solamente están ahí por algún beneficio. Cuando me hicieron el examen, yo confié. Ese examen, aunque no les puse atención, confío en que tú me vas a ayudar, Dios mío. Y me preguntaron qué idioma quería yo el mensaje, inglés o español. Yo les dije que español. Y estas personas, como son de este país, americanas, gringas, lógico, el examen en español lo descargaron de algún tipo de
de algún traductor de Google o de algún sitio en la internet, descargaron la traducción en español. Pero la insensatez, porque cuando uno hace las cosas no de corazón y sin haberlas vivido, uno se vuelve insensato. En otras palabras, con todo el respeto, uno se vuelve tonto. Estas personas descargaron esto en español y yo sin saberlo, el examen en español traía todas las respuestas. Pero estas personas no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que las respuestas venían ya incluidas. Y yo cuando miré el examen, dije, ay Dios mío, qué triste es actuar sin vivir. Se enciega uno. Uno se vuelve ciego. Se vuelve uno un hipócrita cuando uno enseña algo que no ha vivido. O sea, el mismo examen traía la respuesta. No tuve que hacer nada. Hasta todavía agarré uno en inglés y lo llené en inglés para que no me fueran a decir. Ahora llena otro en inglés porque veíamos que aquí estaban las respuestas. Así que les di los dos. Ay, bendito Dios. Así es Dios, dice la palabra de Dios que Dios avergüenza a los sabios. A los que se hacen sabios, que se hacen que ya saben, que se hacen que ya han vivido. Dios los avergüenza. Así estas personas quedaron avergonzadas y yo no abrí mi boca, yo me quedé callado. ¿Para qué me meto? No los voy a hacer entender, yo me quedo callado. Sigo humildemente para adelante caminando con Jesucristo y que Dios tenga misericordia de ellos. Es todo. Pero la palabra dice que Dios avergüenza al que se enaltece. A los que se sienten sabios, que quieren enseñar solamente por impresionar, o que toman un cargo y no tienen el conocimiento solamente por impresionar, por elevarse. En cualquier momento su insensatez los va a avergonzar, porque no tienen conocimiento tales cosas. Es mejor ser humilde. Es mejor ser humilde. No te puedo aconsejar porque no lo he vivido, pero vamos a pedirle a Dios que te dé sabiduría y es todo. O no puedo tomar este cargo porque en realidad yo no tengo experiencia en eso. Busca otra persona. Eso es humildad. Te quitas de problemas y te quitas de estar haciendo lo malo ante Dios. Pero cuando queremos impresionar, sí, yo lo hago. Tú puedes, sí, yo lo hago. Y en realidad nunca lo hemos hecho. Eso no es bueno. Mejor ser honesto, porque nos vamos a dañar nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos vamos a poner ciegos y no nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos haciendo nos está haciendo más ciegos. Puede llegar un niño de 7 años y Dios le puede abrir los ojos para hacerte ver a ti lo mal que estás. Así es. Por eso dice la Biblia que al altivo Dios lo ve de lejos, pero al humilde Dios lo ve de cerca. Al altivo, al soberbio Dios lo ve de lejos, pero al humilde Dios lo ve de cerca. Yo miraré y escucharé y ayudaré al humilde de corazón, dice la palabra de Dios, dice el Señor Dios. Es mejor ser sencillo y humilde. Pidámosle todos juntos a Dios un corazón humilde. Dame un corazón como el de Jesús, Padre. Un corazón sencillo y humilde. Que no quiera ser, que no anhele ser mejor que nadie, sino que anhele solamente agradar a Dios. Un corazón humilde es todo lo que necesitamos. Y si queremos hacer algo, si nos preguntan por algo y no lo sabemos y lo queremos aprender, humildemente hablamos. No he hecho eso, pero me gustaría aprender, ¿puedes enseñarme? Eso es todo. Humildad. Esa es la palabra que les traigo de parte del Espíritu Santo de Dios. Mateo 23, que tengo la palabra abierta. Mateo capítulo 23. Pueden meditar esa palabra, leerla ustedes en su casa, comprarse una Biblia
leer la Biblia, descargarse una Biblia en el teléfono, leer la Biblia, y Dios les dará sabiduría a través de la palabra. Mateo 23, si lo leen, Dios les va a dar más revelación de esta palabra y nos va a ayudar a no caer en engaño y a no engañarnos a nosotros mismos y a darnos cada vez un corazón, un espíritu humilde como el de Jesucristo, como el de su Hijo Jesús. Un corazón humilde. Un corazón humilde. Es lo que necesitamos para agradar a Dios. Sed humilde. Ese es el tema y esa es la palabra. Vive y después enseña. Live and then teach. Live and then teach. Vive y después enseña. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias te doy, Dios de los cielos. Gracias por todo, Padre. Gracias porque esta palabra viene desde tu corazón a mi corazón y solamente me usas como un canal para llevar agua a otros lugares. Gracias, Padre. Danos un corazón humilde, un espíritu humilde para agradarte, Padre. Arranca toda soberbia, Señor, de nuestro corazón. Arranca toda maldad, toda hipocresía de nosotros, Padre. Arranca toda mentira, toda altivez de nuestro corazón que sea quemada en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Para que tu sencillez entre en nuestro corazón, para que tu humildad entre en nuestro corazón, Padre. Y así poder ser unos verdaderos hijos tuyos. Poder agradarte, Padre. Asama que teremeso catalamaso que teme. Poder sentirte dentro de nuestro Padre. Poder sentir esos ríos de agua viva. Poder sentir tu presencia en nuestro corazón. Que nuestro corazón palpite como nunca. Porque tu amor se ha perfeccionado en nosotros. Que tu corazón, Padre, se derrame sobre nuestros corazones y nos limpie, Padre. Nos limpie de toda maldad. Nos limpie de toda basura. De todo lo que no te agrade, Padre. Todo lo que no te agrade, Dios mío, arráncalo de nosotros, Padre. Perdónanos por haberte fallado. Perdónanos por ser hipócritas. Honestamente, Padre. Perdónanos por ser altivos. Ayúdanos a no caer ahí otra vez. Ayúdanos, Padre. Y ahora creemos que tú nos has perdonado y nos levantamos contentos, felices, creyendo que tú nos ayudas y eres tú quien nos levanta, creyendo que tú caminas con nosotros y nos ayudarás a no volver a resbalar. Te damos gracias, Padre, y te doy gracias por todos aquellos corazones que recibirán esta palabra de todo su corazón, Padre. Bendícelos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Pasheme, Hamasoma. Y Kateramasho que terebeso bashebe que teraba. Y Barabashe que terebeso rabashebe. Y Katerebese rebeshe que tereba. Y Balabase que terebe. Y Rabashe que terebeso. Y Rabase que terebashe que tereba. Y Barabashe que kai. Ay, Dios mío, pero qué precioso. Ay, papá, gracias. Ay, precioso. Precioso, gracias por esta presencia hermosa. Gracias, Padre mío. Gracias. Oro que todo aquel dispuesto de corazón le des lo mismo que me acabas de dar, Padre. Que sienta tu presencia dentro de sí. En el nombre de Jesús. Dios es real. Dios está vivo. Jesucristo está vivo. Oh, Samaika y Taramasema. Que el Espíritu Santo te bendiga poderosamente y te dé de su presencia.
Esto es para la gloria de Dios y que Dios te bendiga. Nos vemos otra vez en el tiempo soberano de Dios, cuando Él me permita volver a predicar su santo evangelio. Cuídate, que Dios te bendiga y camina con Dios en tu corazón. Amén.